Las fiestas judías, segunda parte. Hoy nos vamos a enfocar en las primicias. Estaré usando la Reina Valera 95 y vamos a leer varios textos porque, al igual que ocurrió con la fiesta de la Pascua, este tema se encuentra disperso en Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces vamos a ver esos puntos de una vez a propósito de nuestra serie de Éxodo. 34:22 dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la cosecha del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 26. Llevarás las primicias de los primeros frutos de tu tierra a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. A ver. Bueno, esos detalles, más particularmente, ya los vimos cuando estudiamos el Código Nacional. Entonces nos vamos a enfocar en la fiesta o en la celebración como tal. Démonos cuenta en el versículo 18 en adelante, que es lo que se ha estado hablando. La fiesta inmediatamente anterior a esto que vamos a hablar es ¿cuál? Los panes sin levadura, que fue lo que hablamos la semana pasada. Entonces, inmediatamente después de la fiesta de los panes sin levadura, los israelitas debían traer sus primicias de la primera cosecha del año, dice otro versículo, y del lagar a la casa de Jehová tu Dios. En esta introducción quiero compartirles algo, y es que vamos a contestar una pregunta. ¿Son las primicias una fiesta o son parte de una fiesta? ¿Sí? Lamentablemente, la Reina Valera parece indicar que se trata de una fiesta particular. Sin embargo, voy a ofrecerles algunos argumentos que parecen indicar que no es una fiesta particular. Primero, las primicias están muy cercanas y muy relacionadas con la Pascua. Tanto es así que usted se da cuenta que mezcla el tema de la consagración de los primogénitos del versículo 20 y en el versículo 26 otra vez, cosa que se había ya hablado en los panes sin levadura en la fiesta de la Pascua. Algunos, con base en eso, con esa cercanía que parece haber, prefieren pensar que las primicias son una continuación de la Pascua. O sea, para algunos, la Pascua, las primicias no son una fiesta independiente, sino que es otra expresión de la Pascua. Y pues en ese sentido es interesante porque usted mire, por ejemplo, 22:29 o 23:19 y dése cuenta, compare. Dios ya había ordenado al pueblo que no demorara sus primicias y en ese momento incluye datos sobre el tema de los primogénitos, que fue lo que se celebró en Pascua. Habla de primogénitos machos de los hombres y machos de los animales. En ese sentido, entonces, pareciera que esta fiesta es parte de la Pascua. No tiene otro texto, Números 18:14. Al 17, en ese pasaje se habla de que todo lo que abre matriz es mío, dice el Señor. Míos son los primogénitos de los machos, hijos de ustedes, y de los animales. Y luego habla qué hacer con los primogénitos del ganado. Eso por un lado. Ahora, segundo argumento. Es posible asociar las primicias con la siguiente fiesta. ¿Cuál es la siguiente fiesta? Pentecostés. ¿Por qué? Volvamos al texto principal. Miren el versículo 22. Celebrarás la fiesta de las semanas. Esa es Pentecostés. ¿Sí? Porque resulta que se comenzaba a hacer el conteo de días a partir del día en que se llevaba la primicia.
Desde ese día que se llevaba la primicia se cuentan 50 días y ahí llega Pentecostés. Por eso se le llama Pentecostés, porque son 50 días. ¿50 días de qué? Del conteo desde la primera vez que se entrega la primicia hasta cuando se va a entregar la otra primicia. ¿Cómo así? ¿Dos primicias? Sí. Porque recuerden que los productos agrícolas no todos surgen en la misma etapa del año, en la misma parte del año. Había unas cosechas que surgían entre abril y mayo, que precisamente es la época de Pascua, y hay otra que surge casi 2 meses después, ¿sí? Alrededor de julio. Entonces, se debía entregar una primicia de la primera cosecha y se debía entregar otra primicia de la otra cosecha. Entonces, de una a otra hay 50 días, literal 50 días. En ese sentido, muchos piensan que las primicias son parte de Pentecostés. Y no de Pascua, sino de Pentecostés. Porque con las primicias se hace el conteo a Pentecostés. Les en cuenta dos detalles interesantes que parecen indicarnos que no es una fiesta particular. Así las cosas, hermanos, concluimos que no es una fiesta independiente. Es más bien un ritual periódico que tenía un propósito más grande que ser una ceremonia más. Así que vamos a estudiar esa enseñanza en 2 puntos: un ritual periódico y las razones detrás de su práctica. Muy seguramente me tome el tiempo de las preguntas y respuestas porque quise ahondar lo más que pude. ¿Listos? Ahora sí comencemos. Vamos a Levítico 23:9. Dice: habló Yahvé a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y cieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su siega. Entonces vemos que Dios ordena que se traiga primicia. La palabra primicia como tal puede significar 3 cosas: lo mejor, lo más fuerte, lo primero. Cualquiera de las 3 es válida, ¿sí? Si estamos hablando en términos de cosecha, pues sería lo primero que surge de la cosecha. Si son, por ejemplo, los primogénitos, lo más fuerte. Si son, por ejemplo, una ofrenda voluntaria con lo más representativo, pues está llevando lo mejor. Lo que estoy diciendo son alusiones a varios textos, por ejemplo, 1 Samuel 15:21, Salmo 78:51 y 1 Corintios 16:15. Pero bueno, sigamos con la lectura de Levítico 23:10. Ahora el 11. El sacerdote mecerá la gavilla. Las personas podían llevar primicia, pero eso debía ser una gavilla. ¿Qué es una gavilla? Un manojo. ¿Sí? Un manojo de la cosecha. En este caso parece ser de cebada, porque en esa tierra de Palestina, a mediados de abril y mayo, lo que surgía al comienzo era la cebada. Entonces, al parecer son manojos de cebada. Dice el versículo 11: delante de Jehová, o sea, en el tabernáculo, como decía Enzo, a la casa de Jehová tu Dios. Dice, el sacerdote la mece, ¿para qué? Para que sean aceptados. El día siguiente al sábado la mecerá. Eso es muy interesante. Y les cuento que hay sí una intriga, especialmente por parte del servidor. El día siguiente al sábado, ¿cuál es? El domingo. Interesante, o sea,
las primicias se llevaban el domingo. Pero hay otros eruditos, o bueno, otros estudiosos, algunos dicen que se refiere pues al siguiente día, ¿sí? Pero algunos eruditos ven que es el siguiente sábado. Entonces ahí les comparto que es una incógnita que resulta pues muy interesante profundizar aún más de ser posible. Por lo pronto se las comparto. Listo, versículo 12. El día siguiente al sábado la mecerá. Vamos a inclinarnos porque es el domingo, siendo que tomamos a la Reina Valera como base. Versículo 12. Y el día que ofrezcan la gavilla, sacrificarán un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda que se quema con olor gratísimo para Jehová. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de su Dios. El estatuto perpetuo les será por sus generaciones donde quiera que habiten. Bueno, aunque esta celebración no hace parte de las 3 santas convocaciones, el Señor sí brinda instrucciones muy específicas para la forma en que debe llevarse la primicia. Aquí está el Levítico. Una gavilla al tabernáculo, el sacerdote la mece, ¿sí? Una porción de la gavilla la quema en el holocausto, y la otra, pues ahorita vamos a ver qué pasa con la otra que queda. Ahora miremos números 15, para que tengamos el panorama completo. Números 15 y 17. Dice: habló Yahvé a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado a la tierra a la cual yo los llevo, cuando comiencen a comer del pan de la tierra, presentarán una ofrenda a Yahvé. De lo primero que amasen, presentarán una torta como ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofrecerán. De las primicias de su masa darán a Yahvé una ofrenda por sus generaciones. Amén. Este texto complementa más la idea. La celebración de primicias estaba reservada para cuando los israelitas llegaran a la tierra prometida. Y tiene sentido, porque ¿de qué subsisten los israelitas en el desierto? De maná, no de cosechas. Las cosechas van a ser producto de sus labores agrícolas cuando lleguen a su tierra prometida. Por eso es que esa fiesta se iba a empezar, este ritual se iba a empezar a celebrar cuando entraran a la tierra prometida. Y otra cosa, cuando la gente de Israel llegara a la tierra prometida, haría falta otro detalle. ¿Qué decía la orden ahorita? A la casa de Jehová tu Dios. O sea, cuando llegaran a la tierra prometida, también habría que señalarse el lugar donde se iba a instalar el tabernáculo. ¿Sí? Dependiendo en dónde estaría el tabernáculo, allí se debía llevar la primicia. Miremos el otro texto, Deuteronomio 26. Estas dos que aparecen aquí en números 15 y Deuteronomio 26, parece que son como las primicias más solemnes de toda la vida, en el sentido de que sería la primera ofrenda que se daría cuando llegara a la tierra prometida. ¿Sí? Miremos Deuteronomio 26:1. Dice: cuando hayan entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que Yahvé tu Dios te da, las pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahvé tu Dios escoja para hacer habitar allí su nombre. ¿Sí?
Fue primero Silo, luego Gabaón, luego Jerusalén. Te presentarás al sacerdote que hay en aquellos días y le dirás: declaro hoy ante Yahvé tu Dios que he entrado en la tierra que juró Yahvé a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahvé tu Dios. Entonces dirás estas palabras delante de Yahvé tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto, y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces clamamos a Yahvé, el Dios de nuestros padres, y Yahvé oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y milagros. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora, Yahvé, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Tú dejarás las primicias delante de Yahvé tu Dios y adorarás delante de Yahvé tu Dios. Luego te alegrarás de todo el bien que Yahvé tu Dios te haya dado a ti y a tu familia, tanto tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Qué hermoso, ¿cierto? Bueno, ese texto nos brinda más campo de acción, más visión, más panorama para poder apreciar mejor esta fiesta. Retroalimentemos. Cuando llegaron a la tierra prometida y ya se hubiera instalado el tabernáculo en X ciudad, los israelitas llevaban al sumo sacerdote una gavilla, un manojo de espigas, ¿sí?, de los primeros frutos de la primera cosecha del año, que probablemente hubiese sido cebada. Juntamente con la gavilla debían llevar un cordero de un año, 4 kilos de harina fina amasada con aceite y 1 litro de vino. Cuando ofrecieran estas cosas, la gavilla se le entregaba al sacerdote, el sacerdote la recibía y él hacía el ritual del mecimiento. Tomaba la gavilla y la mecía. Ese ritual significaba que Dios aceptaba la ofrenda sin necesidad de quemarla completamente. ¿Sí? Anoten estos textos, ahí puede profundizar más en esos detalles. Levítico 2, 12 y 16. Entonces, mece, Dios la acepta sin necesidad de ofrecerla completamente en holocausto, pero sí toma una parte de ella, una porción de ella, y esa porción sí la ofrece como ofrenda encendida, a no ser que tuviera levadura. Hermanos, resulta que las primicias eran la única ofrenda que podía llevar levadura. Pero la levadura nunca jamás, y la miel tampoco, podían ofrecerse en holocausto. Jamás. Entonces, si la gavilla o la primicia que traía, había que sacar una porción para quemarla, como una especie de presente al altar. Pero si esa primicia tenía levadura, no podía tomarse y quemarse, porque no puede aplicarse levadura al fuego, nunca. Levítico 2, 14 a 15 nos muestra que el israelita podía traer espigas verdes, tostadas, grano desmenuzado, mezclado con aceite, con incienso, pero también podía llevar, como ahorita vimos, 4 kilos de pan, un pan grande, hermano, con levadura. Entonces dense cuenta, si había levadura, no se tomaba para quemarlo en el holocausto, pero de todas formas era aceptado porque era mecido. ¿Sí? ¿Se acuerdan que llevaba un corderito? Bueno, el corderito sí se debía quemar completamente como holocausto.
Como decíamos también, este ritual al parecer se está cumpliendo al siguiente día del sábado solemne de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, el domingo después de los panes sin levadura. Y otro detalle que es muy especial, ahorita decía, ningún israelita podía probar su propio pan, ni su grano fresco tostado, hasta que no trajera la primicia al tabernáculo. Claro, eso es una primicia. Tenía que ser para Dios antes que para ellos. Entonces surgía la cosecha, y antes de tomar de la cosecha para prepararlo en la casa para comer ellos, como es primicia, debía llevarse rápidamente al tabernáculo y ofrecerse allá. Cuando ya ofrecieran su primicia, ya podían regresar y participar de toda la cosecha. ¿Bien? Esos son, hermanos, entonces el ritual periódico de la primicia. Dense cuenta que son detalles de tipo agrícola, prácticamente 2 veces al año, de 2 cosechas particulares, en relación con Pascua, por un lado, y por otro lado con Pentecostés. ¿Bien? Ahora miremos, segundo punto, las razones detrás de esta práctica. Vamos a Números 18. Números 18, 11. Dice: le habla el Señor a Aarón. Eso también será tuyo. La ofrenda elevada de los dones de los israelitas, todas las ofrendas mecidas de ellos, te las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas por estatuto perpetuo. Cualquiera que esté limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto, de trigo, de todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Yahvé, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de su tierra, las cuales traerán a Yahvé, serán tuyas. Cualquiera que esté limpio en tu casa comerá de ellas. Amén. Las primicias, como tal, eran parte de los ingresos de manutención que recibían los sacerdotes que ministraban el tabernáculo. Por eso era que no se quemaba completamente. ¿Ven cómo todo está conectado? Anótese otro texto, Deuteronomio 18, 4 al 5. Ahí se complementa lo que acabo de leer. Es decir, la práctica de las primicias era garantía de que los sacerdotes recibirían el sustento apropiado para poder seguir sirviendo en el tabernáculo. Porque pensemos algo, hermanos, eso todavía no lo hemos visto, pero a los sacerdotes no se les entregaron tierras, a ellos se les entregaron ciudades con ejidos, sí, pero no terrenos como los otros israelitas sí tenían para la ganadería, para cosechas amplias. Entonces la única manera de ellos permitirles que se dedicaran completamente al ministerio del tabernáculo era que recibiesen su manutención enteramente de las dádivas de los israelitas, para que ellos no tuvieran que trabajar sus propias tierras. ¿Sí? En ese sentido, por eso es que la Biblia relaciona tanto las primicias con 2 cosas. Primero, Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Con la honra al Señor. Si el israelita llevaba su primicia, era una manera de darle alabanza al Señor, porque estaba obedeciendo también la orden. Y segundo, Ezequiel 44:30 dice que al traer las primicias recaía la bendición de Dios sobre los hogares de los israelitas. Entonces está asociada la primicia con la bendición de Dios a las cosechas. Claro, las personas traían la expectativa
de que al ofrecerle al Señor lo mejor, lo primero y lo más fuerte, Dios iba a bendecir lo demás de la cosecha. Y esa cosecha iba a ser sin precedentes, inusual. ¿Bien? Pero ocurre que las primicias fue una de las ceremonias más descuidadas por los israelitas. De hecho, cada vez que los israelitas apostataban o caían en pecado o descuidaban el templo y Dios enviaba a alguien para reformarlos otra vez, tenemos casos como Ezequías, como Josías, Nehemías, ellos reformaron muchas cosas para retomar la adoración al Señor. Y se puede leer, por ejemplo, Segunda de Crónicas 31:5, Nehemías 10:35, Nehemías 12:44 y Nehemías 13:31. Siempre que había un avivamiento, lo primero que se restauraba era la práctica de las primicias. O sea, eso implica que las descuidaban. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué razones hay detrás de esa práctica? Primero, la manutención del sacerdocio, para que tuviesen participación de los frutos de la tierra sin que ellos mismos tuviesen que trabajarla. Claro, porque uno o lo otro, o trabajan para sembrar la tierra como gente ordinaria, común y corriente, o trabajan todos los días en el sacerdocio, encendiendo las lámparas, ofreciendo el holocausto continuo, arreglando los panes en la mesa, los panes de la proposición. Bueno, en fin, ustedes se han dado cuenta que había demasiado que hacer y no había momento que el sumo sacerdote saliera del tabernáculo a otra cosa, un festivo, algo así como hoy día. O era uno o lo otro. Por otro lado, hermanos, las primicias tienen otra razón detrás. Era un recordatorio para los israelitas de que todo el producto de su trabajo era resultado de la bendición de Dios, no de sus propias fuerzas. Era un símbolo, las primicias, como ahorita leímos en Deuteronomio, de que Dios cumplía sus promesas y de que todo lo que ellos pudiesen ser y tener estaba consagrado al Señor. Claro, las primicias no solamente es como la mentalidad avara de hoy día. Muchas sectas y congregaciones practican las primicias muchas veces con el afán de recibir de Dios algo a cambio. Y eso de por sí no estaba mal porque los israelitas lo daban con expectativa. El problema es que acá se concentra tanto en eso que alimenta la avaricia y la codicia y la ambición de las personas. ¿Qué estamos viendo acá? ¿El centro cuál era? Recordar que todo era bendición de Dios, que Dios cumplía sus promesas y que toda su vida era consagrada al Señor y además servía de mantenimiento a los mismos sacerdotes. A propósito, muchos siguen celebrando primicias porque quieren seguir participando de las dádivas del pueblo. Y aunque Dios permite que el que predica el Evangelio viva del Evangelio, de hecho lo ordena, no significa que tenemos que revivir prácticas del antiguo pacto para que eso se siga llevando a cabo. Hay muchos hermanos pastores que siguen practicando el diezmo, incluso las primicias, porque temen que las ofrendas que se llevan al alfolí no alcancen para su subsistencia. Pues hermanos, ahí lo que habría que hacer es reformar a la iglesia en la manera como entienden las ofrendas. Nosotros venimos de una cultura romana donde se llevaban limosnas. Entonces el cristiano piensa que el alfolí es sinónimo de limosna, cuando la ofrenda es sinónimo de lo que Dios nos haya concedido. Bueno, si consideramos que la primicia
ya para terminar, era la única ofrenda que podía llevar levadura, ¿no se pregunta por qué? Pues eso está asociado con el derecho de disfrutar de ellas por parte de los sacerdotes. Porque miren esto, hermanos. Para ustedes, piénselo de manera personal en su hogar, con los niños y todo. ¿Qué es mejor? ¿Que coman, desayunen pan sin levadura o pan con levadura? ¿Qué es más rico? Es más agradable al gusto el pan con levadura. Entonces, dense cuenta la misericordia de Dios que compartía con sus siervos un pan agradable a su gusto para que pudieran comerlo con alegría, con su propio hogar, mientras cumplían su servicio ordenado por Dios. ¿Por qué se permitía llevar pan con levadura? Para que tuviesen pan en la casa del sacerdote. Y eran beneficiados no solamente el sacerdote, la familia del sacerdote, los hijos, las hijas, los criados, las criadas, los criados. Bien, por eso era que era la única ofrenda que llevaba primicia, porque era la ofrenda que recibía el sacerdote. No tenía que quemarse si llevaba levadura. O sea, las iglesias del nuevo pacto ya no estamos inmersos bajo las sombras y rituales del antiguo pacto. Y un ejemplo de eso es la presentación de las primicias. Si a esas alturas alguno quiere seguir reviviendo las primicias, pues estaría actuando mal, porque tampoco lo está haciendo bien, conforme dice la palabra. ¿Qué decía la palabra? A la casa de Jehová tu Dios, que en ese entonces era Jerusalén. Segundo, era para el sumo sacerdote que oficiaba y mecía la gavilla. Tercero, eran los productos agrícolas, porque esto era una sociedad agrícola. Entonces, si hoy día alguien quiere revivir las primicias, esta ceremonia, este ritual, ya no podría, no tiene sentido, porque las características que tiene no se pueden traer a los días de hoy, a no ser que quieran hacer peregrinación a Jerusalén y llevar una gavilla de acá del campo colombiano hasta allá. Bueno, pero tampoco hay templo. No hay templo, no hay sumo sacerdote, pero es un decir jocoso nada más, hermano, no son deseos. Más bien nosotros, como iglesia del nuevo pacto, debemos mirar los principios detrás de la celebración. ¿Qué hay detrás? Primero, así como cada uno llevaba lo primero, lo mejor, lo más fuerte, nosotros hoy día estamos ligados a llevar ofrendas materiales a la congregación en cantidades proporcionales a como el Señor nos ha bendecido. Ya no se está diciendo en ningún pasaje del nuevo pacto que la primera ganancia el mes de enero, o todo lo que se gana en enero, porque es la primicia del año, tiene que llevarse a la iglesia, o lo que usted se gana el lunes, eso es del Señor, o lo que usted vende a la primera hora de la mañana, eso es la primicia. No, porque el concepto de primicia está limitado por lo que Dios ordenó en el antiguo pacto. En el nuevo pacto ya no se vuelve a hablar de primicias en este sentido. Ahorita vamos a mirar en qué sentido sí habla de primicias. Anote esos textos, 1 Corintios 16:1. Cada uno conforme prosperó, aparte una ofrenda. El domingo. Entonces el domingo, conforme prosperamos, independientemente de la cantidad que sea, usted lo trae el domingo a la iglesia. 2 Corintios 9:7. Como lo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Qué más principios hay detrás? El primero es la proporcionalidad. Y segundo, los pastores cuentan con la gracia de disfrutar de las dádivas voluntarias e indeterminadas de aquellos a los que ellos les enseñan la palabra. 1 Corintios 9:11.
Si los ministros del Evangelio, los pastores sanos, predican un Evangelio bíblico no adulterado, que es el pan espiritual de vida, tiene derecho a participar del pan material y físico de parte de aquellos a los que ellos enseñan. Gálatas 6:6 dice que todo el que es enseñado debe hacer partícipe de toda cosa buena. Toda cosa buena lo deja a la voluntad. Toda cosa buena al que le enseña. Y toda cosa buena no significa que no es necesario, porque algunos toman eso de decir, es que es lo que uno quiera dar, y si no quiere, la orden está implicada, toca dar. Lo que no está dicho de manera textual es cuánto, porque es libre. Dice, toda cosa buena. ¿Qué? ¿Qué es lo bueno para usted? Eso. Eso es, no hay porcentajes, no hay fechas. Bueno, sí, el domingo, pero me refiero a un calendario de primicias o algo así. ¿Bien? Otro detalle para aplicarlo a nuestras vidas, ya aplicándolo en términos más de culto como tal. Las primicias se traían el día después del sábado. Nosotros como Iglesia del Nuevo Pacto ofrecemos lo mejor, lo primero y lo más fuerte al Señor en adoración en el día del Señor y lo mismo. Pero si vamos a ofrecer en el altar de la adoración, no me malinterpreten, estoy hablando en términos de culto, si vamos a ofrecer en el altar de nuestra adoración, de nuestra comunión con Dios, de nuestro culto congregacional y público, no podemos aplicarle levadura al fuego, ¿no? Y que tenga oídos para ver que oiga. Eso lo que significa es que nuestro sacrificio de alabanza no puede tener levadura. Ya vimos qué significa la levadura, ¿cierto? La semana pasada y otras veces atrás, más aún. 1 Corintios 5:7. Malicia, hipocresía. Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Falsas enseñanzas, herejías. Si vamos a adorar al Señor, nuestra oración no puede tener nunca hipocresía. Porque en el altar del fuego de la adoración nunca se aplica levadura. ¿Ven? No estamos tomándolo literal, sino estamos extrayendo el principio, que es cómo debe aplicarse lo antiguo, lo sombrío, a la realidad, al presente en el nuevo pacto. Una adoración, imagínense, hermanos, que es aborrecible, Dios siempre lo ha detestado. Una adoración donde no está el corazón presente, una adoración donde se canta algo que ni se está concentrado, una adoración que divaga en la mente hacia sus verdaderos dioses y no al Dios al que se le está cantando o adorando. Y finalmente, que de hecho es la más importante de todas las aplicaciones, 1 Corintios 15:20 nos dice, y esa es la razón más importante de por qué las primicias no están vigentes como en días del antiguo pacto, y es porque Cristo es las primicias. Cristo es lo primero, lo mejor y lo más fuerte que dio el Padre por nosotros. Cristo es las primicias, 1 Corintios 15:20, textualmente. Él es las primicias de la resurrección. ¿Por qué volver a las sombras cuando ya está la luz del cumplimiento? Ignorancia o rebeldía. Sencillamente. Hermano, y más aún, Romanos 8:23 nos dice que el Espíritu Santo es las primicias de nuestra herencia celestial. O sea que el Espíritu Santo también es las primicias.
Claro, porque Él es las arras, Él es lo primero, el primer don celestial que disfrutamos en esta vida, es el anticipo de los bienes venideros, es la primera gloria que vemos, contemplamos y vivimos en esta vida. Por eso el Espíritu Santo también es las primicias. Dense cuenta, hermano, la obra de Cristo y la del Espíritu Santo son el cumplimiento de lo que tipificaba la primicia. Ellos son la primicia. Así como las primicias del antiguo pacto anticipaban una cosecha bendecida y abundante para los israelitas en sus actividades agrícolas, para nosotros la resurrección de Cristo es garantía de que un día Cristo volverá y nos resucitará. Además, todos los cristianos somos parte de aquella consagración, de aquella porción consagrada para Dios como primicias de entre todo el mundo. Miremos dos pasajes. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 20. Dice: ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es las primicias, y el hecho de que Cristo sea las primicias significa que nosotros somos también parte de la porción consagrada. ¿Se acuerdan cuando se mecía? Que se tomaba una porción para quemarla y la otra porción era para el sacerdote. Nosotros somos la porción que le quedó al Señor para que Él la disfrutara. Esa es la iglesia. Miremoslo. Santiago 1:18. Porque si Cristo es el sumo sacerdote, Él también tiene derecho a comer del altar, hermano. Y el altar, la primicia en este caso vendríamos siendo nosotros. Santiago 1:18. Dice: el Padre de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por la regeneración, cuando escuchamos el Evangelio, cuando nacimos de nuevo, ese día nos convertimos en las primicias de Cristo. Miren Apocalipsis 14:4. Cuando habla de los 144,000, que son un símbolo de la iglesia en su totalidad, dice 14:4, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, confirmado, hermanos, Cristo y el Espíritu Santo son las primicias. Y como fueron dados por y para nosotros, nosotros también nos convertimos en esa porción consagrada como primicias. Amén.